Bueno, buenas tardes, de nuevo con ustedes, Calle Libertad, y por fin conseguí traer a mi ídolo de toda la vida, a mi ídolo futbolista, gaditano, Pepe Mejía. No es que no hay que decir más nada. Pepe, muchas gracias por venir, de verdad, era una ilusión. A ti, gracias a ti, porque me siento, digamos, como en mi casa y con un gran amigo de toda la vida. Muchas gracias, hombre. Yo, mira, estábamos hablando antes de, bueno, tú has tenido muchos momentos buenos en tu carrera, eras un jugador fino, de mucha calidad, el cambio de ritmo, no sé si te lo habrán dicho a lo mejor muchas veces, que vas más lento y de pronto te pega una carrera. Pero estábamos antes hablando del el ascenso que hicimos en Elche, que en parte no se esperaba porque el Elche tenía que empatar a más y nosotros teníamos que ganar. Y erais todos muy jóvenes, muy jóvenes. Sí. Cuéntanos cómo viviste aquello. Bueno, aquello fue mágico para nosotros, ¿no? Porque realmente el ascenso de Elche marcó un poco lo que es, digamos, la cantera en Cádiz, ¿no? Porque éramos de 20 que éramos en la plantilla, pues 17 éramos de Cádiz. Unos con 18, otros con 19, otros con 20, 21. Y la verdad que fue un éxito del gaditano, ¿no? Porque gaditano es la provincia, ¿no? Entonces estaba Choqué, había mucha gente. Manolito, yo qué sé. Manolito, Linares. Es que éramos, a excepción de Dos Santos, que también... Sí, Dos Santos. Después y Hugo Vaca, a lo mejor, ¿no? Hugo Vaca y Manolo Zúñiga, que fue el que jugó el partido en ese, sobre todo importante para nosotros, ¿no? Sí. Y la verdad que el llegar allí, nosotros lo que pasa es que tenemos una filosofía que además durante todo el año éramos altibajos y como no teníamos, digamos, esa presión, a lo mejor, esa ¿no? presión de tú decir, era un club que tenía que ascender por fuerza, ¿no? Era un club que estaba acostumbrado a estar en segunda división, que tuvo la suerte después de tantos años de historia ascender el año de Enrique Mateo. Sí. Y bueno, ya después en decadencia, con la ruina que había, que se dejó económicamente, pues bueno, se tiró de la cantera y bueno, y tardamos 2 años, porque hubo 2 años que estuvimos con Roque Olsen de transición y después ya ese año de Milosevic, la verdad que teníamos un trato especial con él, se identificó mucho con la filosofía y la forma nuestra, la alegría, ¿no? De cachondeo y de ser un poco cada uno alocado, y la verdad que nos lo llevábamos al huerto, ¿no? Y él a nosotros, y la verdad que éramos gente que teníamos mucha calidad, pero trabajábamos para nuestro equipo, sentíamos los colores amarillos y eso era por encima de todo. Entonces, bueno, nosotros salíamos a los campos y nos daba igual como si jugáramos con el Madrid que jugábamos contra... Con un desparpajo, ¿no, Pepe? Como si... Exacto. Impresión. Éramos gente de la calle, que estábamos trabajados en el barrio de San Severiano, en San José, en la vía del tren, y no nos daba miedo nada. Nosotros salíamos a hacer lo que nos gustaba, la pelotita y adiós, ¿no? Y la verdad, pues bueno, eso se tradujo en ese partido a ese decir... No estoy como Ricardo Escobar, que Ricardo Escobar siempre antes de los partidos le entraban hablando en plata, un cagazo que no veas, y tenía que entrar en el 4.º año antes de salir al campo, ¿no? Vosotros salíais... Y nosotros salíamos como el que, vamos, nos daba igual, íbamos allí, sabíamos lo que teníamos que hacer y punto, ¿no? Entonces, bueno, no es que fuéramos más, menos profesionales, no. Pero sí hacíamos lo que nos gustaba, ¿no? Y eso es lo que hoy día también, con mis 63 años, pues es lo que transmito a las escuelas que yo trabajo allí en Chiclana, y la verdad que me encanta, ¿no? Me encanta esa forma. Pepe, cuando cogiste el balón, ping, le hiciste un recorte al defensa que se quedó por allí y inmediatamente le pegaste al segundo palo. Sí. ¿Qué sentiste ahí cuando marcaste el gol? Todo. Fue indescriptible. Indescriptible. Ya incluso a mí cada vez que me viene a la memoria se me entra escalofrío y pienso en el difunto de mi padre, vamos, claro. En aquel momento. Claro. Y ese ascenso, pues más que nada fue un triunfo de mi padre. Claro. Y para mí fue importantísimo. La templanza que tuve del centro de Juan José de hacerme, digamos, el cambio de pierna y cruzarla, la verdad que fue faltando 8 minutos, 11 minutos que faltaba. Para nosotros eso fue la gloria, ¿no? Porque después ya a ver quién corría más que nosotros. No, además no sufristeis mucho, ¿no, Pepe? No, porque estuvimos bien trabajados. Tuvimos una dificultad que Chico Linares lo sancionaron ese partido y entonces yo me tuve que meter un poquito más en el centro campo, por eso saco a Zúñiga más arriba.
el equipo era un equipo de correr, pero después con mucha calidad. Sí, tenía calidad. Y la verdad que nosotros cuando teníamos el balón ellos sufrían, sí, y nos tenían mucho respeto, y bueno, tuvimos la suerte esa del gol de cabeza de Zúñiga, y nos vino de escándalo. Pepe Zúñiga, como que yo después no leí más sobre él y siempre me he preguntado, ¿y este hombre? Porque creo que estaba haciendo la mili o algo así aquí. Sí, él vino a hacer la mili aquí, además estuvo cedido por el Español. Eso. Él pertenecía al Español, vino cedido, la verdad que nos vino de escándalo. Y bueno, ya después cuando terminó esa temporada volvió al Español. Lo que pasa es que después jugó en el Sevilla, ya se quedó vinculado en Sevilla porque creo que es de Calvo Sotelo, creo que era, de la ciudad. Y ya montó una escuela de fútbol ahí en Sevilla, estuvimos juntos sacando el curso de entrenador, y la verdad que tenemos bastante vinculación. O sea, ¿has tenido contacto con él luego? Sí, además con la gran mayoría. Miguel Ángel Portugal, que vino cedido del Real Madrid, está a lo mejor en Sudamérica, y tenemos contacto, y casi con todos, mi compadre Elías Benito, del Rayo Vallecano, Benito, y sí, la verdad que mantenemos contacto todos, ¿no? gracias a los Facebook, a la tecnología de hoy. La verdad que seguimos manteniendo muy buena relación todo el mundo. Pepe, ¿tú te acuerdas cuando debutaste con el Cádiz? Sí, fue maravilloso. Salí allí y ve aquello. ¿Te acuerdas qué partido fue? Sí, bueno, me acuerdo porque además es una anécdota que la voy a contar porque me encanta. Yo estaba cedido en el Jerez Industrial en tercera división, era mi primer año, digamos, recién cumplido los 18 años. Bueno, todavía no lo había cumplido. Fui cedido a Jerez Industrial con 4 compañeros más, López y compañía, que también después jugó en el ascenso. Y estábamos allí en Jerez, y muchas veces pues, la gente decía, ese va a caer ya, niñato, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y la casualidad de la vida, el día que yo me voy al Cádiz, y el día me reclaman, porque quedaban 5 partidos, y me coge ese partido, el partido anterior contra Salamanca, creo que suspenden el Carranza, y lo cierran, y entonces deciden jugar en Domecq, en Jerez, donde yo estaba jugando el campeonato de liga con el Jerez Industrial. Entonces cuando llegué allí, debutó con el Cádiz, perdimos 2-4, pero la verdad que jugué todo el partido, además jugué de extremo derecha, a extremo izquierda, porque de extremo derecha era Mané, y la gente de Jerez decía, claro, ese niño es que ha salido de Jerez, era de Jerez Industrial. Y entonces todo lo que me recriminaban, pero bueno, después con los años, pues sí, yo cada vez que voy a Jerez conmigo son exquisitos, y sigo manteniendo una gran relación con todos los de Jerez Industrial, los de Jerez Deportivo, con todos, ¿no? Pepe, y el primer gol que hace así en Carranza, y tú dices, ay, Dios mío, ¿te acuerdas de eso? O a lo mejor... Sí, además fue el primer partido que ganamos en Carranza, además por 4-0, fue contra el Burgos. Ganamos 4-0, hubo un primer gol, porque ese día ya jugué yo en mi sitio, jugué en el centro campo. El centro. Y tuve la suerte de hacer una jugada y darle el pase a Aquino y marcar, ¿no? Y encima yo marqué mi gol, ¿no? Y eso fue la hostia, y encima ganar 4-0 en Carranza. El primer partido de liga que yo juego en Carranza, ¿no? Porque el primero fue Jerez, después el segundo fue contra el Burgos, que ganamos 4-0, y el último que fue contra el Leche, que empatamos 0-0. Fueron los 3 partidos en Carranza. Después tuve la suerte también de jugar ese mismo año en el Santiago Bernabéu. Como casi todos los de Cádiz éramos del Madrid y del Real Madrid, pues por lo menos todos los de aquella época. Y bueno, debutar allí y encima se proclamaron campeones ganándonos a nosotros de liga, pues yo lo disfruté como un madridista más, vamos, fue aquello en el Bernabéu, ídolos de todo tuyo, de tu vida, y la verdad que fue un primer año Pepe, fantástico. Porque tú eras un... Esta mañana estaba yo en el bar y estábamos tomando café, compañeros ya jubilados, y digo, ¿quién creéis? Esto ha sido esta mañana. ¿Quién cree que ha sido el jugador gaditano, el mejor jugador, sin despreciar a nadie, ha habido muchísimos, pero el mejor de todos los tiempos? Y nadie se lo pensó mucho, ¿eh? Pepe Mejía. Digo, pues te lo voy a entrevistar yo todo. Hombre, no sé cuánto. Y es que es verdad, Pepe, yo te veía a ti la finura que tenía, la alegría en el juego, los cambios de ritmo, la velocidad, porque tú empezaste de extremo, ¿no? Sí, yo empecé de extremo derecho, de extremo izquierda, porque Mané, la delantera nuestra en aquella época éramos Mané, Baena y yo. O sea que fíjate. Más gaditana, imposible, ¿no? Y además mejores jugadores, calidad, imposible. La verdad que yo empecé de extremo izquierda y bueno, gracias a eso pues
aprendí a jugar bastante con la izquierda, y yo soy derecho nato, ¿no? Claro. Y mucha gente me dice, ¿eres zurdo? Le digo, no, lo que pasa es que nunca lo he pensado y le he pegado igual con la izquierda que con la derecha. Entonces el gol del segundo del Elche fue con la, Con la derecha, me la pongo con la izquierda y le doy con la derecha. Te la pones y le das con la derecha. Sí, vale, sí. vale. Otro gol que me impresionó, me parece que fue el primero contra el Barcelona del 4-0, ¿sí? Sí, Que no de sé quién cabeza. sale corriendo por el extremo. Barla. Pero tú lo veías así, como Yo una no bala, me- lo vas siguiendo, Sí. hasta que te centra y lo conectas. Ese también fue un... Sí, la verdad que, a ver, el fútbol de hoy en día ha cambiado totalmente, ¿no? Sí. Hoy día es casi inviable ver una jugada de esa, ¿no? Hoy el toca-toca le ha Sí, hecho mucho daño, mucho. entre comillas, al fútbol. Yo prefiero el fútbol más vertical, más alegre. La verdad que hoy la posesión de balón, por contar de que el equipo contrario no tenga el balón, pero bueno, si al final no haces una jugada hasta el minuto 90, yo no sé de qué vale tanta posesión, ¿no? Pero bueno, Sí. es el fútbol actual. Es el fútbol de hoy. Y entonces la época nuestra, como yo ahora mismo con los chiquillos, bueno, prácticamente las jugadas que haces siempre es por banda y llegada y terminarla, ¿no? Y bueno, y es una cosa que nosotros habíamos trabajado toda la vida, ¿no? Y teníamos la suerte de que siempre teníamos muy buenas bandas. Barla tenía un pie que era una muñeca. Sí. Por el otro lado entraba Quevedo, igual una También. potencia. Y la verdad que ese gol estaba ya, digamos, entre comillas, mamado, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que yo, como tú bien dices, el cambio de ritmo mío, yo iba siempre a un ritmito cuando veía la jugada, pero yo sabía que iba a llegar. Y bueno, y cabeceador siempre he sido cabeceador, porque, a ver, en la época, digamos, primeriza, nosotros teníamos a Mané, Ibáñez, Carballo, que ellos eran los que dieran la falta a los córneres, yo no lanzaba. Entonces al final tú ibas a rematar y yo iba bien de cabeza. Lo que pasa es que después ya cuando ellos se van, soy yo el que empieza reparte, a tirar la falta, los córneres y no voy al remate. Pero yo he sido siempre un goleador de cabeza. Pero Pepe, porque eres muy completo, porque lo mismo es Sí, asiste, que golea, que le da de cabeza. Eso es quizás lo que me da un poco de ese favor del aficionado, Claro. o de la gente de fútbol hacia que sea el mejor jugador gaditano según la gente, ¿no? Sí. Porque he sido muy completo, era un jugador que te da un pase de 40 metros y nada más que para empujarla, tiraba la falta bien, los corners bien, yo marcaba goles encima, porque he sido el segundo máximo goleador, no siendo delantero, y la verdad que éramos completos también, jugamos muchas temporadas, he jugado 16 temporadas, Bueno, que ni yo lo esperaba, vamos. Esta mañana decían porque había gente que sabía de fútbol también, decía, si Pepe llega a jugar a Madrid-Barcelona, las potencialidades que tenía se hubieran visto multiplicadas. Que era muy complicado, era complicado porque, a ver, el presidente más listo que de toda la historia del Cádiz fue don Manuel Irigoyen, está claro. Y él lo teníamos claro, él decía que un futbolista como yo, que en aquella época existían las retenciones, no podía firmar ningún club porque tendría que pagar los derechos de formación y eso era una barbaridad. Y entonces, claro, yo al principio tenía un contrato de 100.000 pesetas, después a los 6 años de estar en el Cádiz no llegaba ni a los 600.000 y había gente ya aquí cobrando 10, 12 millones de pesetas. Lo que pasa es que a mí con las retenciones pues estaba, digamos, no te daban el valor real de lo que tú tenías. Entonces, claro, Irigoyen decía, si yo me desprendo de Pepe, tengo que traer uno parecido a él, y eso lo hace imposible. Y encima le voy a tener que pagar lo que voy a tener que pagarle. Entonces, claro, él fue el más listo. Los 9 primeros años que yo estuve en el Cádiz, fue un ahorro total. Yo creo que con eso esos 10 años, se mantuvo el Cádiz. Hoy día podía haber comprado todas las acciones del Cádiz y ahora parece que eso dueño de... Pepe, luego en Zaragoza también estuviste muy bien, ¿no? Yo en todos los sitios estaba muy bien. Porque, bueno, pero Zaragoza también jugaste competición europea, ¿no? Sí, ese fue, digamos, el quid de la cuestión, ¿no? Yo tenía otro año más de contrato con el Cádiz, yo hablé con Irigoyen y no quería que yo me fuera, incluso me ofreció lo mismo que el Zaragoza, y yo le dije que yo llevaba 9 años bajando, subiendo, y yo creo que me merecía ya con 27 años disfrutar un poco de fútbol y de estar en un equipo que iba a jugar competiciones europeas, y por mi fútbol creo que me lo merecía, ¿no? Entonces él se negó al completo, pero bueno, al final aceptó, y yo mi meta era jugar competición europea, e incluso, bueno, lo que no pude hacer en el Cádiz por estar en un club modesto, no pude jugar en la selección, porque siempre eran prefería para los seleccionadores jugadores del Madrid porque jugaban competiciones europeas. Entonces era un acicate que yo tenía, ¿no? Entonces, bueno, el estar allí
Pues la verdad es que jugar esa competición europea para mí fue lo máximo. Llegué a semifinales, enfrentarme al Haya de Cruz y la verdad que fue precioso, ¿no? Y además la ciudad... Te querían un montón, Pepe. Sí, no, y me siguen queriendo. Sí. Yo la verdad que suelo ir todos los años a Zaragoza. Con esto de la pandemia nos ha hecho mucho daño a todo el mundo, sí. Pero sigo teniendo unos grandes amigos y bueno, incluso compañeros, Xavi Aguado, siguen mandándome fotos y la verdad que mantenemos una relación exquisita con todos. Pepe, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor es difícil de contestar, o a lo mejor no. No. ¿A ti te ha costado, o sea, tú has visto que eso ha sido un don que te ha dado Dios y ha sido todo muy fácil, o eso también tú te lo has tenido que... yo me lo he tenido que currar bien? A ver, yo lo tenía fácil, porque es una cosa, es un don. Yo estoy convencido que yo lo que tengo, lo que he tenido en el fútbol, y que lo sigo teniendo, porque eso no se pierde. Yo todavía tengo un balón y tengo a 40 metros y se lo pongo en el pie y no entreno. Y eso es un algo que tienes tú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, hay gente que dice, es que este niño, el guasa es que fumaba mucho. Le digo, bueno, pero a mí me impedía jugar. Nada. Yo estuve 19 años, digamos, entre profesional y no profesional, 19 temporadas, duré más que Ricardo Escobar, que se cuidaba y no fumaba. Sí. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y yo mismo, a ver, que podía haber sido mejor, no te digo, pero que vamos, que a mí por el tabaco no me ha negado las categorías, que he estado 11 años en primera división, o sea que se dice fácil, ¿no? O entre comillas, ¿no? Y yo la verdad que mis cualidades han sido siempre un don que me ha dado Dios. Que yo me haya cuidado, a ver... Pero me refiero, tú te la has tenido que currar en el sentido de entrenamiento, por supuesto, de sacrificio. A ver, y pelearme con los entrenadores también, pelearme con los entrenadores porque a lo mejor, lo mío era velocidad y cambio de ritmo. Entonces, después en el campo, al que le pedían cuentas es a mí del juego, porque yo al final tenía que estar corriendo, pero que yo tenía que llegar, coger el balón, pensar rápido, dar el pase y llegar. Entonces, eso eran carreras de 30, 40 metros continuos, ¿no? Después vas a defender, porque muchas veces, lo que yo, y además lo repito muchas veces, éramos en aquella época unos sacrificados, porque, a ver, sabíamos que el Cádiz, si no corría, no se mantenía. Entonces, si teníamos al mago, el mago para atrás no corría. Entonces, éramos 10 leones que teníamos que estar defendiendo y haciendo el trabajo de Jorge para que después Jorge nos marcara los goles que nosotros necesitábamos. Y nosotros nos sacrificábamos por él y por el bien del club. Entonces, claro, es una cosa que yo lo tenía asimilado, pero que yo me peleaba con los entrenadores y el único que quizás tuvo un poquito más de sentido común en esa faceta fue Lorenzo Buenaventura cuando yo llego al Cádiz en mi segunda etapa en el año 90, que cada vez que hacíamos carrera continua le decía eso, Pepe, 10 minutitos y te paras. Después vamos a hacer trabajo de velocidad y cambios de ritmo y eso sí quiero que lo hagas bien. Perfecto. Y yo aguanté 2 años con él. Claro. Después me fui al Elche y jugué otro año más, después en San Fernando. Porque supo leer al futbolista para sacarle el mayor rendimiento posible. Y que nunca en todos los partidos, que si yo tuviera que jugar los 90 minutos, los jugaba. Pero que él a lo mejor veía ya, dependiendo cómo veía en el partido, decía en el minuto, a lo mejor faltando 5 o 10 minutos, me cogía y me cambiaba. Decíamos reservarlo, que la temporada es muy larga. Pero que la verdad que fue el más listo de todo, de la clase. Ahí está, que está donde está. Claro. Pepe, hoy yo veo el fútbol primero muy atlético, dándose mucha caña unos a otros, todos están al límite de la falta, y después todos atrás, y con lo que tú dices, tita, y un poco más aburrido, ¿no? Sí, la verdad que de cara al público es aburrido. Lo que pasa es que el fútbol sigue teniendo el sentimiento del aficionado, ¿no? Sí, el aficionado, yo muchas veces digo, hay que ver que tiene WhatsApp de que nosotros tirábamos y decían la gente, uy, ¿no? Y decían, niño, no meter gol. Y te echaban una bronca de cojones. Y ahora tiras un balón y le das el palo al del córner y le aplauden encima, le digo, ¿qué cojones? Y tú tenías que, y tú marcabas goles, le dabas al palo y a lo mejor salía bordeado y te echaban encima la bronca. Te cabreaba. Y hoy día estás tú haciendo una jugada, pum, entra por banda, lo que hacíamos con Barla o con Quevedo. Y cuando los Quevedo y Barla de hoy en día que juegan por banda, cuando llegan al córner, ¿qué hacen? Se dan media vuelta y otra vez al portero. Digo, tiene WhatsApp, digo, y todo con que vaya pasando el tiempo y el equipo contrario no tenga el balón y no te haga daño.
Sí, sí, sí. Pero es que el otro equipo coge el balón y te hace lo mismo. Y bueno, y resulta que llega al minuto 90 y es cuando están con las prisas de quién marca el gol. Sí, 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 sí. Y se meten la gran mayoría de los goles en esta, digamos, etapa del fútbol. Se están marcando casi todos los goles en los minutos 90. Que es cuando arrean de verdad. Cuando de verdad quieren ir a por el partido y es cuando tienen menos capacidad de reacción. Pues yo no lo entiendo, pero bueno, a mí realmente el fútbol de los equipos que más me gusta es el del Sevilla y el del Real Madrid, que son más verticales, y quizás llevan más esa esencia de lo que es el fútbol de todos los tiempos, ¿no? El Cádiz, la verdad que bueno, también ha hecho está cambiando ahora. Ha cambiado el estilo y la verdad que nos está dando satisfacciones, entre comillas, ¿no? Porque no hace falta el resultado, pero yo creo que las cosas haciéndolas bien, al final termina. A ver, que hemos tenido una buena etapa con Álvaro y bueno, y ha venido otro entrenador y está dando otro estilo que creo que está acorde a lo que necesitábamos ahora, ¿no? Pepe, tú jugaste con tu hermano. Salva era también metía una velocidad y una emoción en la grada porque salía la rapidez que tenía. Sí, bueno, mi hermano es 4 años menor que yo, él jugaba en las categorías inferiores, yo siempre he llegado antes que nadie, siempre iba por encima de mi edad. Y bueno, y en el barrio pues yo jugaba con unos y él jugaba con otros, ¿no? Y la verdad que cuando él da el salto fue por desgracia de que falleció mi padre y automáticamente ese mismo año es cuando debuta mi hermano en el Cádiz. Yo a él sabía cómo sacarle provecho, ¿no? Y particularmente creo que ese año aprendió mucho con nosotros porque aparte yo le decía, párate, no te vas tan rápido, eres muy rápido, pero si te vas 7 metros antes, al final te coge el contrario, mientras se le da tiempo a darse media vuelta. Y cuando empezó a ser listo, aparte era goleador nato, que era muy listo, un rata. Pichichi, ¿no? Sí, fue Pichichi de segunda edición. Y claro, y yo le decía, tranquilo, aguántale el tirón y en el momento que tú ya estés, no te preocupes. Porque la facilidad que yo tenía de que en el momento que hacía, antes de que diera el paso del fuera de juego, ya tenía el balón por delante para plantarse en la portería. Eso al fútbol del Cádiz pues nos beneficiaba siempre, ¿no? Que era la contra, el llegar, y eso pues bueno, él supo aprovechar los años que estuvo conmigo. Casi que nos tenemos que ir, pero te voy a hacer 2 preguntas. Una, siempre me he quedado con la duda, no sé si era en un partido de Copa, que tú tiraste y ya iba ahí para el gol. Y pitó el penalti, y yo no lo veo luego nunca en la prensa. ¿Por qué no hablan de eso? Fue de liga contra Barcelona. Además estaba Artola de portero. Increíble, Pepe, el árbitro fue Pez Pérez, el árbitro, además Maño. Cuando yo firmé en el Zaragoza le echó la bronca, porque además coincidíamos los partidos que él iba, a lo mejor iba a vuelo a Madrid y nos coincidíamos que nosotros íbamos a Madrid y después íbamos a otro sitio a jugar. Y entonces me lo encontré en el avión y se lo dije, y dice, Pepe, ¿tú sabes la vergüenza que era para el Barcelona que perdiera 2-0? Esas fueron las palabras textuales. Es que yo me acuerdo que tiraste y dice el tío... Sí, fue una robada de Ricardo Escobar por preferencia y automáticamente me llega el balón, me hago un autopase muy sencillo y tal y como sin mirar, Artola estaba adelantado y tal y como iba por el aire, pita el final. Entonces tal y como llega el balón, entra en la portería y yo canto el gol, todo, y como pita el final... No sabemos si ha pitado gol o no ha pitado gol. Y al final no pitó el gol. Menos mal que ganamos 1-0, si no lo matamos, vamos. Bueno, si no fue lo matamos, increíble. Pero bueno, y otra cosa que ese día no pude ir porque llovía, no sé qué, un 7-2 al Deportivo de La Coruña. Ahí marcaste también tu hermano y tú, me parece que marcaste. Sí, fue, digamos, histórico porque además marcó primero Jorge, Mágico, y después marcamos 3 goles cada uno, mi hermano y yo. Hicimos historia porque nunca en toda la historia del fútbol 2 hermanos marcaron 3 goles en un mismo partido, 3 goles cada uno, ¿no? Y la verdad que para nosotros fue un hito porque además entrevistas en Don Valos fue una locura, vamos, y ahí a partir de ahí quizás los hermanos Mejía fueron, digamos, le dieron un poquito más de historia a Cádiz, ¿no? Y la verdad, dos niños del barrio de la Becren, de Astillero, pues bueno, era un orgullo para todos los vecinos y para todos, ¿no? Nosotros siempre hemos sido y seguimos siendo muy humanos, muy de la calle, muy amigos de todos los que éramos amigos desde entonces. Siempre, incluso estando jugando, siempre hemos hecho
por estar siempre con los mismos, Sí. y la verdad que eso es la sencillez, la humildad y el cariño, pues siempre lo hemos tenido. Pepe, te acompañé. ¿Tú te acuerdas que desde jóvenes fuiste con alguno o cada uno provenía, digo al Cádiz, club de fútbol, o cada uno provenía de algún equipo y luego os encontraste? ¿O hay alguno que te haya acompañado con...? Que va conmigo a muerte siempre Juan José López. Juan José y López, por ejemplo, son los que más estuvimos en el Cádiz infantil. Con López empezamos los dos juntos desde los 10 años y terminamos en el Cádiz juntos. Lo que pasa es que ya después, fue no sé si fue en el 84 o por ahí, él ya se va y yo me sigo con el Cádiz. Él se fue al Melilla, estuvo en el Ceuta, estuvo en varios equipos. Pero con el que más larga historia ha tenido ha sido con López, vamos, que es más familiar, todo, en todos los sentidos. Y con Juan José pues exactamente igual, hasta que se va al Madrid, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando él debuta en el Madrid, yo me voy con la mujer, nos vamos a Badajoz a verlo el partido inaugural, después termina la liga nuestra, ellos siguen con la Champions y nosotros nos íbamos a Madrid y estábamos en su casa. ¿Dónde está ahora, Pepe? Mané vive en Chiclana, ahora por suerte. Por suerte, no sé, que la gran mayoría estamos allí en Chiclana. Sí. Yo no sé por qué llevaron el cementerio allí o algo, pero vamos. ¿Pero tú vives en Chiclana? Yo vivo en Chiclana, yo llevo ya desde el año 90, cuando yo vuelvo, compro allí ya... ¿Ya te quedas allí? Y ya mis hijos, pues bueno, la verdad, son 30 años, el más chico tiene 34 para 35 y lleva 30 en Chiclana, o sea que es chiclanero como el que más, que además es internacional de fútbol playa. Bien. Y el otro, el mayor, pues bueno, igual, ¿no? Y mis nietos ya son chiclaneros, ¿Qué pasa? Que allí está Juan José, se ha venido ahora, ha sido la última adquisición, está viviendo allí en Chiclana, está Mané, está Arteaga, está Pepe Fernández, Poli, no me quiero dejar ninguno fíjate. en esto, hay muchos que Mané, han qué golazo. Mané era un futbolista también de muchísima categoría. Para mí el monstruo, como decíamos, el monstruo. Yo tuve la suerte de que yo jugaba en el San Vicente de Paúl, que era y bueno, el complejo fue después, en el primer campo, y el más importante para nosotros era el San Vicente de Paúl, ¿no? Estaba hoy la iglesia y el colegio. Y aquello era de arena y allí nosotros jugábamos los infantiles, porque nosotros de infantil pasábamos a juvenil, no había cadetes, ni había alevines, ni había nada de esto, ¿no? Y entonces nosotros jugábamos los infantiles y el que jugaba después era el juvenil y jugaba Mané. Y Mané es que era la hostia, era el referente para todos los canteranos. Y cuando con él, con la picaresca, el saber estar en el campo, el saber dar el pasito, porque te hacía un regate. A Stili que lo volvió. Por mucho que tú quisieras, lo quería coger, no había forma de cogerlo. No había forma, y ese futbolista, ese tipo de futbolista del gaditano, eso es el típico gaditano. Como Joaquín, como Lara. Eso era una salsa que teníamos el futbolista gaditano, ¿no? Y Mané era una exquisitez verlo. La verdad que para mí ha sido el referente más grande que he tenido y para mí ha sido de los jugadores más grandes que ha dado la cantera del Cádiz. Pepe, nos tenemos que ir. Estaría contigo aquí hablando, yo que sé, 2 días. Pero que nos tenemos que ir. De verdad que te agradezco mucho que haya venido. A vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias. Hay mucha historia por dentro. Claro que sí. Bueno, y nada, a ustedes espero que hayan disfrutado de esto y a todos ustedes buenas tardes y hasta el próximo programa.